Hoy en Huerto Mexicano, 6 maneras de preparar tus nopales y que queden sin baba y lo más verde posible. Acompáñame a ver cada una de estas técnicas. El nopal es un alimento rico en vitaminas y minerales, además de que está constituido por una gran cantidad de agua, por lo que es ideal para incluirlo en nuestra dieta diaria. Pero no a todos gusta por su consistencia viscosa. Así que el día de hoy te enseño 6 maneras de prepararlos y que queden menos babosos y con una tonalidad más verde y que puedas incluirlo en tus diferentes platillos. Y bueno, vamos a nuestro huerto por los nopales. Cuando tenemos nopales en nuestro huerto, lo ideal es recolectarlos por la mañana. De esta manera las espinas no serán tan volátiles y además el sabor será mucho más agradable, ya que con el sol suelen amargarse un poquito. Vamos a comenzar limpiando nuestros nopales. Primero lo hacemos de las orillas, las retiramos y posteriormente vamos a limpiarlos del centro. Cuando nuestros nopales están libres de espinas, los lavamos. Con nuestros nopales limpios procedemos a picarlos. Esto puede ser en el modo que cada uno elija. Podemos hacer tiras largas, podemos hacer tiras un poco más cortas o incluso cuadros pequeños. Ya con nuestros nopales cortados, ahora sí comenzamos con la técnica de cocción número 1. Los ingredientes que ocuparemos son nopales, agua, cebolla, ajo y sal. En un recipiente colocamos todos los ingredientes y los llevamos al fuego. Transcurridos de 10 a 15 minutos apagamos y escurrimos el agua en donde se cocieron los nopales. Agregamos agua fría y volvemos a escurrir. En este momento retiramos el ajo y la cebolla. Y ahora están listos nuestros primeros nopales. Ahora veamos la técnica de cocción número 2. Para este ocuparemos nopales, sal, cebolla, ajo y unas hojas de tomate verde. La hoja del tomate verde la empleamos en México para diferentes recetas, desde hacer buñuelos, tamales y cocinar los nopales. La función en la cocción de los nopales va a ser que va a cortar la baba del nopal. Colocamos todos los ingredientes en un recipiente, los llevamos al fuego y cocinamos los nopales sin agregar agua, es decir, en su propia baba. Vamos a mover constantemente para que no se quemen y poco a poco vemos cómo va desprendiendo el mucílago del nopal. Nuevamente retiramos el ajo, la cebolla y las hojas de tomate y ahora vamos a emplatar nuestros nopales. Quédate hasta el final del video para que veas cada una de las técnicas que estamos empleando y déjame en los comentarios si conoces alguna otra o cuál es la que tú utilizas. Y si te está siendo de utilidad el contenido de este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas nada del contenido que tenemos semanalmente en este canal. Continuamos con nuestro tercer método. Para este requeriremos nopales, agua, sal, cebolla y ajo, como en el primer método, pero los cocinaremos en una olla de cobre. Si en el lugar en donde te encuentras es muy difícil de adquirir una cacerola de cobre como esta, que en mi caso yo la compré en Santa Clara del Cobre, en Michoacán, que está muy cerca del lugar en donde me encuentro, puedes utilizar cualquier cacerola y agregar algunas piezas de cobre. Estas pueden ser monedas, de esas monedas antiguas que algunos todavía tenemos en casa, o puedes adquirir una pieza de cobre en la ferretería, la lavas perfectamente bien y cada vez que cocines tus nopales agregar esa pieza de cobre y que la tengas exclusivamente para ese proceso. Nuevamente agregamos todos los ingredientes y llevamos al fuego. Algunas personas suelen calentar el agua con la sal y hasta que esta hierva es cuando agregan los nopales. Esta es otra opción. El cobre tiene dos funciones. 1, corta la baba del nopal y 2, mantiene el color verde en ellos. Ahora escurrimos. Agregamos agua fría para detener la cocción y volvemos a escurrir y quedan listos nuestros nopales. Ahora veamos la cuarta forma de preparar nuestros nopales.
Ocuparemos nopales, agua, cebolla, ajo, sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio. En una olla alta colocamos todos los ingredientes y llevamos al fuego. Cuando agregamos bicarbonato a nuestros nopales es importante que realicemos la cocción en una olla grande porque el bicarbonato generará mucha espuma y esta puede volcarse sobre la estufa. Para evitarlo puedes retirar el excedente de espuma y la baba que se desprende. Ahora escurrimos, agregamos agua fría para detener la cocción y volvemos a escurrir y ya quedan listos nuestros nopales. El bicarbonato ayuda a que los nopales mantengan ese color particularmente verde. Hay quienes agregan un chorrito de vinagre. Lo que va a hacer es que va a cortar la baba del nopal. Ahora sigue una técnica para preparar nuestros nopales que no requiere que los llevemos al fuego. En este caso solo emplearemos nopales y sal. Colocamos en un recipiente grande los nopales y agregamos sal. Esta puede ser sal de grano o sal fina. Dejamos reposar 5 minutos y comenzamos a masajear. Mientras más masajemos los nopales, se va a ir desprendiendo el mucílago del nopal. Masajeamos entre 7 y 10 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, vamos a limpiar nuestros nopales para retirar el exceso de sal. Podemos hacer este proceso cuantas veces consideremos necesario para retirar la sal, al igual que la baba. Finalmente, nuestra última técnica que consiste en una combinación de algunas de las anteriores. Vamos a necesitar nopales, sal, bicarbonato, ajo y cebolla. Colocamos los nopales en un recipiente, agregamos la sal, el bicarbonato y al igual que el método anterior, comenzamos a masajear con estos ingredientes. Vamos a masajear nuevamente entre 7 y 10 minutos hasta que veamos que ha desprendido el mucílago del nopal. Ahora vamos a colocar los nopales con toda y la baba que ha desprendido, agregamos el ajo, la cebolla y los llevamos al fuego. Aquí podemos cocinarlos con su propia baba o podemos agregar un poco de agua. Dejamos cocinar por 10 minutos y retiramos del fuego. Y no olvides hacer este método en una olla grande para evitar derrames en la estufa como fue mi caso. Escurrimos el líquido excedente de la cocción, agregamos agua y vamos a enjuagar las veces que consideremos necesarias para retirar la baba y la sal. Ahora sí, listos para ver las diferencias. Aquí tenemos los nopales que fueron cocinados únicamente con agua, sal, ajo y cebolla. Estos son los nopales que cocinamos en su propia baba y agregamos las hojas del tomate verde. Aquí tenemos los nopales que cocimos en la olla de cobre y alcanzamos a ver una tonalidad más verde a diferencia de los anteriores. Este es el nopal al que agregamos bicarbonato y el verde es mucho más marcado. Este otro de aquí es el nopal al que agregamos sal y masajeamos y vemos claramente su color verde intenso. Y finalmente el nopal que cocinamos en su propia baba después de haberlo masajeado con bicarbonato y sal, que claramente tiene un tono mucho más marcado. Ahora ha llegado el momento de probarlos. El primero tiene una consistencia firme porque se cocinó con agua. El sabor es muy rico, mantiene su sabor realmente a nopal. El segundo es este al que le agregamos las hojas de tomate y su consistencia es más blanda y flácida.
Ahora veamos su sabor. En este se concentra un poco más la sal y tiene un sabor asado particular que es muy rico. Y algo que es importante marcar es que prácticamente no tiene baba. Este es el que cocimos en una olla de cobre, tiene una consistencia firme, casi no tiene baba y me encanta su color verde que adquiere de una manera natural. Ahora probémoslo. Muy bueno, me gusta. Este es el que cocimos con bicarbonato y aquí vemos todavía la baba. Quizás sea necesario que agreguemos un poco de vinagre, pero de los anteriores este es el que tiene un poquito más de baba, únicamente cuando se cocina con bicarbonato. Y el verde pues claramente es muy marcado. La verdad a mí no me encanta el sabor porque pierde el toque característico del nopal, pero a quienes no les agrade esta es una muy buena opción porque su sabor va a ser más parecido al del chayote. Aquí está la opción, la que masajeamos con sal. Aquí tiene un poquito de baba, quizá hizo falta que laváramos aún mejor. Y pues me encanta el color, realmente es muy intenso. Ahora a probarlo. Obviamente sabe más a sal, pero puedes lavarlo mucho más para bajarle un poquito la intensidad a la sal y a la baba. Su sabor es más parecido a un nopal crudo, pero realmente me gusta. Y aquí tenemos la opción que lavamos con sal, bicarbonato y tiene un tono verde muy bonito. La consistencia es viscosa, no sé si me hace falta lavarlo mucho más. Y ahora probarlo. Rico. Pero nuevamente insisto, el sabor del nopal se pierde un poco con el bicarbonato. En resumen, cuando agregamos bicarbonato le quita su toque particular de sabor al nopal. Si quieres un tono realmente verde, la mejor opción es agregar bicarbonato de sodio, pero el utilizar cobre es una excelente idea para lograrlo también. Desde mi punto de vista y una vez que hemos experimentado con estas formas de preparar los nopales, la mejor forma de cortar la baba del nopal es agregando hojas de tomate verde en la cocción. O puedes utilizar un chorrito de vinagre o la que me gusta más es utilizar una olla de cobre o en su defecto piezas de cobre en una olla convencional. Algunos tips adicionales. El primero, poner o no poner agua en el momento de cocinar nuestros nopales. Cuando nosotros agregamos agua, el resultado final van a ser nopales más crujientes y con una consistencia más dura. En cambio, cuando los cocinamos únicamente con su propia baba, la consistencia va a ser más suave. Aquí tengo dos ejemplos. Este fue cocinado con agua y se ve más resistente, más firme. Y vean este que únicamente se cocinó con su propia baba, tiende a ser un poco más flácido. Tip número 2. Es importante cocinar nuestros nopales en un periodo de 10 a 20 minutos. Lo ideal para mí serían unos 12 o 15 minutos. De esta manera ayudará a conservar su color. Tip número 3. Es importante detener la cocción de nuestros nopales y esto lo vamos a lograr cuando le colocamos agua fría. Este ha sido el resultado, pero tú decides cuál ha sido tu preferido. Nos vemos la próxima semana con más ideas para nuestra cocina, huerto y jardín. Hasta la próxima.